la realidad es que el ser humano no está diseñado para vivir constantemente en una actividad frenética o en estado de alerta. Es decir, el ser humano no está diseñado para estar constantemente en lo que se denomina el sistema nervioso simpático, tiene este nombre, que es hago y estoy en alerta y vuelvo a hacer y resuelvo y compro y voy y recojo. Yo pienso en mi día, ¿no? Es esa manera de constantemente gestionar y resolver las microcosas, las compras, pues que se rompe la pata de una silla en casa. Y las macros, pues cada uno con su labor, su trabajo, su gestión de familia, etcétera. El ser humano está diseñado para hacer y para de vez en cuando no hacer. Está a punto de entrar la primavera y meteorológicamente dicen que ya está aquí. Vemos los almendros florecidos, las mimosas y la gente un poquito sonolienta. Tienen como astenia. Dicen que no les apetece hacer nada y nosotros decimos, pues no hagas nada. Resulta que Marian Rojas, nuestra psiquiatra, nos dice que es que la importancia de no hacer nada es desconocida, que es bueno en ocasiones no hacer nada. Marian Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Qué tema tan interesante me sacas esta mañana de sábado. Pues la importancia de no hacer nada. Nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, Marian, ¿qué le está pasando y cómo nos saca este tema tan curioso un sábado por la mañana? Pero efectivamente, el tema de no hacer nada, incluso los holandeses le llaman el niksen, que es el arte de no hacer nada, ¿no? De repente introducir momentos en nuestro día, en nuestra semana, donde no hacemos de forma activa nada útil, como quien dice, ¿no? Nada enfocado a un objetivo concreto. No se trata de ser un vago y no hacer nada de nada, no se trata de ser un perezoso y decir, oye, aprovechamos que Marian Rojas dice que no hay que hacer nada y aquí estamos todos tiraos, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Está más diseñado en entender por qué el hacer cosas constantemente nos enferma. Es decir, lo voy a empezar por el otro lado. Hoy en día estamos metidos en una rueda constante, la rat race, el hiperactivismo, el consumir constantemente sin reflexionar sobre lo que consumimos, paquetes de información, de datos, hemos hablado aquí de TikTok, Instagram, información, WhatsApps, voy corriendo, cojo el coche, recojo, me meto en el metro. Y estoy constantemente realizando una actividad enfocada en algo, a veces no es nada productiva, pero el ser humano se siente muy seguro cuando cree que está haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? O que está haciendo muchas cosas. Ahora llego, ahora me meto en una reunión, ahora me conecto por Zoom, ahora compro una cosa, hago la compra online. Esa hiperactivación de nuestro organismo, ese estado de alerta mantenido, nos hace sentirnos ocupados, útiles, incluso a veces nos sentimos mucho más seguros porque hay actividad en nuestro día a día. Pero la realidad es que el ser humano no está diseñado para vivir constantemente en una actividad frenética o en estado de alerta. Es decir, el ser humano no está diseñado para estar constantemente en lo que se denomina el sistema nervioso simpático, tiene este nombre, que es hago y estoy en alerta y vuelvo a hacer y resuelvo y compro y voy y recojo. Yo pienso en mi día, ¿no? Es esa manera de constantemente gestionar y resolver las microcosas, las compras, pues que se rompe la pata de una silla en casa. Y las macros, pues cada uno con su labor, su trabajo, su gestión de familia, etcétera. El ser humano está diseñado para hacer y para de vez en cuando no hacer. Entrar en ese famoso sistema nervioso parasimpático, que es ese lugar donde entramos en modo ensoñación, en donde de repente dejamos que nuestra cabeza tenga la mente en blanco. Es fundamental en ese no hacer nada que no haya un móvil, por favor, que los oyentes esto lo tengan. O sea, manipular el móvil y andar por las redes, eso sí es hacer, eso no es no hacer. Bueno, uno de los grandes engaños, Cristina, del teléfono, pero esto es un engaño excepcional, es de una mente genial, es hacernos creer que estamos haciendo cosas. Esto es una genialidad del móvil, que lógicamente es malísimo, pero es que cuando tú estás delante del móvil siempre piensas que estás haciendo algo. O sea, estabas viendo las noticias, estabas contestando a alguien, estabas haciendo la compra, estabas viendo una actualización. Pero encima no cuenta como no hacer nada. No, es que encima es malísimo para el cerebro y las ondas que yo quiero que se activen dentro de tu electroencefalograma. Y entonces, porque la pantalla, y encima hay una cosa muy interesante que últimamente lo han hablado varios especialistas en neurociencia. Tú sabes la importancia que tiene la cara que tú pones con respecto a las emociones que sientes. O sea, si tú le dices a tu cara sonríe, pues entonces tu cerebro detecta que algo bueno está sucediendo, aunque sea ficticio, y se segregan sustancias de bienestar. Cuando tú estás constantemente mirando el móvil, se frunce el
ceño. Y entonces el cerebro detecta que algo no va bien y la amígdala se activa. Y por lo tanto, encima estás en sensación de malestar. Yo recomiendo a nuestros oyentes que vean la película de Del Revés, que no sé si la has visto, Cristina, la de Pixar. Ay, ¿no la has visto? No. Bueno, es una película de dibujos animados, pero es para adultos y para niños sobre las emociones. Y entonces es fundamental porque yo lo explico mucho a mis pacientes, el cuarto de mandos del cerebro, cómo funciona, que son unos muñequitos, es que es de dibujos. Ahora es buenísima y está hecha por neurocientíficos, por lo tanto se basa bastante en cómo funciona el cerebro. Bueno, pues estar con la pantalla lo hemos hablado muchas veces, pero incluso en este caso nos confunde porque pensamos que estamos haciendo. ¿Por qué hay que parar? Porque cuando entras en el sistema nervioso parasimpático, de repente tu cerebro puede empezar a crear, puede empezar a observar, puede empezar a meditar, puede empezar a contemplar. Es decir, cuando nosotros salimos del modo alerta y entramos en el parasimpático, hay cambios muy bonitos que van sucediendo en el cerebro y entonces regulas tus niveles de estrés, puedes salir del modo cortisol, puedes conseguir concentrarte más y entonces ya en ese no hacer, que siempre estás en modo ensoñación. Yo a veces recomiendo que la gente se siente en un banco, en la calle y observe a la gente pasar. Eso ya para mí es no hacer nada. Pero yo eso lo recomiendo mucho. Bueno, es un estudio de psicología y sociología brutal. No vas observando a la gente. Yo en mi caso es que trabajo porque voy analizando y pienso, ay, pobrecillo, voy a hablar con él, ¿no? Pero en general, la gente normal que se sienta, que no hace estos análisis que hago yo tan así, es un momento de sentarse y de no hacer nada. O mirar ventana y de repente sin más mirar las hojas que caen de los árboles, de repente ver a la gente que pasea, los coches. Esto es muy de niños. O sea, mis hijos pasan horas mirando por la ventana de mi casa, pero horas que a veces, y mira que les encanta moverse y saltar y jugar al fútbol, pero hay veces que me los encuentro a los 4 mirando por la ventana. Mamá, es que ha habido un coche de bomberos, ha pasado una ambulancia, hay un policía. Pues ese es no hacer nada. Pero cuando no haces nada empiezas a observar. Y en la observación puede entrar la contemplación, que tiene unos beneficios brutales para el cerebro. Contemplar es admirar la belleza, es conectar con lo que está sucediendo en el entorno, y luego te puedes poner delante, lógicamente ya si la gente que tenga el mar delante, o la naturaleza, o los árboles, pues ya ni te cuento. Y ese relajar la mente luego te da más energía. Luego puedes volver a empezar. De hecho, yo siempre lo explico, Cristina, que nada grande se ha descubierto en un momento frenético de hiperactividad. Es decir, las cosas grandes se generan cuando tú de repente empiezas a no hacer nada. A mí me ha pasado alguna vez que me voy de excursión al campo, de esto que vas paseando, pero sin más, que estás con la mente y de repente se me empiezan a ocurrir una cantidad de ideas para las conferencias y como salgo siempre sin móvil y sin nada, se me va a olvidar. ¿Sabes un lugar donde a mí se me ocurren muchas cosas porque te ves obligado a no hacer nada cuando conduces largas distancias y estás solo en el coche? Si no pones la radio o no te pones un podcast o no tienes nada que atender, ¿no? Pues entonces realmente verificas que estar sencillamente dejar el cerebro en funcionamiento libre es muy creativo. Es muy creativo. Otro momento es la ducha, por ejemplo. Es un momento, a mí se me han ocurrido grandes ideas en la ducha, porque es un momento en el que no haces nada, ¿no? Estás, pues te relajas. Es decir, es dejar que nuestro cerebro de repente salga de esa hiperactividad. Y acordándonos de un tema, y es que siempre que estamos delante de la pantalla, es decir, si tú te estás tomando un café en una terraza o estás simplemente en casa desayunando, intenta no estar haciendo nada más que tomarte el café. Y sensación de que dejas tu mente volar. Y ahí te reencuentras con tus pensamientos, con tus ilusiones, con la nada. Te encuentras a veces con la nada. Pero para nuestro sistema inmune es muy sano dejar momentos sin hacer. Luego existe la gente que está en el otro extremo, que son los cronopáticos. La gente que tiene cronopatía. Patos, enfermedad crono del tiempo, ¿no? Que es esa gente que tiene que tener en todos los minutos de su vida algo colocado. Actividades, algo colocado, porque eso le da paz. Entonces tú de repente le dices, pues tienes una hora libre, y de repente, me lo decía ayer un paciente, ¿no? Yo veo de repente un hueco libre y entonces tengo que meter una reunión, un repaso de un proyecto del trabajo, y entonces llamo a alguien del equipo y digo, mañana de 12 a 12:45 tenemos una reunión. Y entonces yo le digo, pero bueno, y me dice, María, es que yo ver que hay huecos vacíos me genera sensación de inutilidad y de pérdida de tiempo, ¿no? Esto es el extremo contrario, que son las personas que no saben disfrutar de los espacios vacíos. Que no confundamos esto con la vaguería, que es el no hacer nada. Pero se trata de que personas que tienen muchas cosas que hacer, que tienen mucha responsabilidad, me da igual, labores de hogar, que veterinario, periodista o banquero.
no me importa, pero que haya momentos a lo largo. Es claro. Pues esta es Marian Rojas, la autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y también de Encuentra tu persona vitamina. Qué gusto que nos ayudes los sábados. Un abrazo, Marian. Muchas gracias, Cristina, como siempre, y un beso a nuestros oyentes. Desde hacía mucho tiempo yo hablaba de un concepto que yo lo llamo los cimientos emocionales. Es decir, y quiero que a ver si las personas que me siguen lo entienden. Nosotros cuando nos nacemos, lo que vivimos en casa, nuestro cerebro lo ve como normal, es lo conocido. Si en tu casa nadie se dice te quiero, tú naces creyendo que la gente no se dice te quiero en su casa. Si en tu casa tus padres se gritan, tú naces creyendo que el grito es un componente habitual de las relaciones humanas. Si en tu casa no se come carne, es decir, lo visto en casa se acepta como normal y como conocido. A medida que te vas haciendo mayor, hay veces que detectas, porque conoces otras familias, porque vas a casa de otros amigos, porque lo que ves en casa te hace sufrir, que existe otro campo. Si tú llegas a tu casa y nadie te pregunta nunca cómo estás, pues a ti te parece que lo normal es que a nadie le importe tu vida y tus historias del colegio. Entonces, lo conocido en casa se ve como normal. Esos son los cimientos emocionales. A medida que van pasando los años, pueden pasar tres cosas. La primera es que tú repliques inconscientemente lo vivido en casa. Es decir, si tú has vivido relaciones de gritos, que tú de repente entres en relaciones tormentosas donde hay siempre gritos, conflictos. Si tú de repente viviste lo de los gritos y lo consideraste algo que te hizo sufrir enormemente, que te vayas al extremo contrario. Pero el extremo contrario es que incluso una relación de dependencia, de hipersensibilidad, donde todo es un motivo de muchísimo dolor, donde que la persona de enfrente te mira en un momento te ponga una mala cara, ya es un conflicto. O que hagas un examen de tu vida, que digas, oye, vamos a ver, esto es bueno, esto es malo, esto fue así y por eso he nacido de esta manera, sano estas heridas, canalizo lo que me sucede y tomo una decisión adecuada sobre mi vida. ¿Cuánta gente, seguro que alguno que me está escuchando, de repente tuvo un padre alcohólico y de repente te sorprende que has acabado con una persona que tiene problemas con el alcohol? Dices, pero ¿cómo he repetido el mismo patrón? ¿Será mala suerte? Lo que pasa es que cuando tú viste el alcohol en esa persona, tu cerebro no lo detectó como amenaza. Hay un caso que cuento en el libro, muy sencillo de entender, pero que me pasó un día en consulta y dije, esto me va a ayudar a explicarlo. Yo tengo una chica joven de 23 años que viene a mi consulta porque somatiza, porque tiene ataques de pánico, está muy nerviosa y me cuenta que está de becaria en una empresa, trabaja de 8 de la mañana a 8 de la tarde para una jefa que le tiene absorbido el tiempo. Le llama los fines de semana, le hace responsable de temas familiares, que vaya a recoger cosas de los niños. Es decir, un trabajo excesivo para una becaria y le pega gritos constantemente y la denigra, le trata mal. Y entonces le digo, ¿pero por qué lo aguantas? Digo, vive en casa de sus padres, tampoco tiene grandes problemas económicos. No sé, supongo que es lo normal. Digo, ¿cómo es tu madre? Y mi madre es ordeno y mando. Mi madre te levanta a las 7 de la mañana, te hace poner lavavajillas, te pone a planchar. Es decir, como ella lleva toda la vida acostumbrada a una mujer muy demandante, muy dominante, cuando se ha topado con una jefa así que la está enfermando, ella no lo detecta conscientemente como algo amenazante, porque repite el patrón. Entonces, muchas veces, y esto en las relaciones afectivas, en las relaciones de pareja, cuando uno analiza, esto yo lo he investigado mucho, porque cuando viene una persona a consulta le digo, a ver, ¿qué parejas has tenido en la vida? Desde los 15 años. Y de repente vas viendo el patrón. Entonces, a veces me fui al extremo contrario. Repetí el patrón que tenía en casa. Y cuando uno entiende esos cimientos emocionales, es mucho más fácil que tome decisiones adecuadas. Mucha gente me pregunta, ¿pero entonces estamos determinados? No, determinados por muy pocas cosas en esta vida, pero estamos profundamente influidos. Y por eso para mí es tan importante la conciencia de uno mismo, la conciencia de mi infancia, la conciencia de cómo me quisieron. Yo a la gente le pregunto en consulta, ¿te quisieron? ¿Te sentías querido por tus padres, por tus profesores, por tus amigos? ¿Te sentías parte de un grupo? ¿O te sentías siempre como ciertamente aislado? Y esta respuesta va a influir enormemente en cómo sean tus relaciones humanas cuando te haces mayor. Y también la capacidad de perdonar. Es decir, un corazón resentido nunca es feliz. Es decir,
mi padre, mi madre, mi abuelo, mi hermano mayor, mi profesor, esta compañera de clase, y de repente decir, bueno, pero ya está. Cuando uno mira hacia atrás y escuece, si escuece es porque sigue haciendo daño a día de hoy. Si yo tenía una madre que no notaba que me quería, un padre que estaba siempre fuera, y en el libro trato un tema fundamental, que es cómo me tocaron en mi infancia. Para mí esto es uno de los temas. Escribí un libro sobre los abrazos, que también llamé a mi editora y le dije, oye, es que estoy escribiendo un libro sobre por qué hay que abrazarse. Pero esto sí que me encantaría que los que nos están escuchando lo entendieran. A mí me ha parecido fundamental a lo largo de mi vida. Yo soy una gran observadora, entonces observo lo que voy estudiando, lo que voy viendo en consulta, y lo estudio e investigo qué hay detrás. Y busco la base física, psicológica, fisiológica, humanista, espiritual, y busco aunarla todo y encontrar una respuesta a las grandes preguntas. Hay veces que no la encuentro y entonces sigo buscando, y no hablo de ello hasta que yo tenga la respuesta, entre comillas la respuesta, porque hay muchísimas cosas que no tienen respuesta. Pero una de ellas era, y esto me pasó mucho en Camboya, cómo me tocaron en la infancia. ¿Qué significa? ¿Me pegaban? ¿No me tocaba a nadie? O sea, todos nosotros, si miramos hacia atrás y dices, en mi casa nadie se tocaba. Hay gente que, en mi casa, por ejemplo, Casas Rojas, nos tocamos mucho, somos todos muy achuchones. O sea, todos en mi casa nos abrazamos, nos celebramos, nos damos besos, pero yo he visto gente que tú de repente le vas a dar un abrazo y no sabe recibir el abrazo, se queda quieto. Y entonces yo le decía, oye, déjate abrazar, que en mi casa no se abraza. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a ver que podían pasar varias cosas. Desde las cosas graves, es decir, que te hubieran pegado, que hubieran abusado de ti. Entonces lo he ido observando y analizando. Y de ahí a que no me toquen, que no me abracen, que no me den jamás un beso. Y cómo eso influía. Entonces a todos mis pacientes durante 8 años les he preguntado cómo te trataban, cómo te tocaban. Y entonces fui viendo la evolución y vi que había un patrón común. Es decir, y entonces aquí entra la oxitocina. ¿Y qué pasa? Que la oxitocina es la hormona de los abrazos, es la hormona de las caricias, es la hormona de cuando te tocan y te quieren bien. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que a mucha gente que durante su infancia no la han querido, no la han abrazado, la han pegado, esa persona, como todos nosotros necesitamos oxitocina en nuestra vida, tú cuando te vas haciendo mayor buscas la oxitocina de otras maneras. Por ejemplo, con las mascotas. Yo que me dedico a preguntarle a la gente, que te dice, me descargué Tinder, me busqué tal, quedé con una persona, digo, ¿qué buscabas? Dice, no sé, sentía solo. Lo que busca en ese momento es un abrazo. Es de alguien que te haga mucho caso físicamente en un momento dado. Es decir, esa oxitocina que buscamos aparece en el abrazo, aparece cuando estás con esa persona que llevas mucho tiempo sin ver, que te escucha atentamente, te mira a los ojos, no hay móviles, no hay pantalla, y toda tu atención puesta en ti y dices, qué gusto, ¿no? O sea, ahí hay oxitocina. Cuidado con aislarnos, cuidado con no permitir, porque entonces nos intoxicamos de cortisol, nos inflamamos, nos enfermamos, las articulaciones, todo, y no tenemos las vías de escape sanas que nos gustan. Es decir, y por eso yo ahora estoy en modo oxitocina a tope. Bueno, yo me encantaría que esto se estudiara en los colegios, o sea, se dijera en las noticias, se transmitiera en las universidades, porque mi sensación es que cuando uno se conoce y conoce cómo funcionan, ahora tenemos nociones básicas del organismo y cada vez avanzamos más. Yo estudié medicina hace unos años ya, cada vez sabemos más y más, y tampoco hace falta ser un gran experto en todo, sino tres nociones. Por lo tanto, es súper importante entender que cuando yo vivo fases de estrés mantenido, por algo real o imaginario, lo primero es que tengo que ser consciente de ello. Porque mi organismo me va a ir mandando señales. Ataques de migraña, que mi cuerpo no me responde, contracturas musculares, que de repente noto que no paro de enfermarme. Mi cuerpo es el depositario de mi verdad y me va mandando señales. Y lo que mi cuerpo me dice es, ojo Marian, cuidado que esto no va bien. Estamos en un mundo de gratificación instantánea. Quiero esto y lo quiero ya. Quiero chino y lo pido por Globo. Quiero no sé qué por Amazon. Quiero no sé qué Tinder. Quiero no sé qué tal. Pero lo que nos hace felices son cosas que no son de gratificación instantánea. El amor es tiempo. Yo tengo la suerte de estar casada con un gran hombre, me tocó la lotería, porque yo digo, bueno, con lo que está pasando, pero son 8 años de matrimonio en el que te lo trabajas cada día. O sea, no es, le das al botón cada día al comprar ya y todo funciona, es el detalle, constancia, un día pides perdón, todo menos ghosting. ¿Te imaginas del ghosting? Si a veces aparezco de casa porque me he enfadado,
Entonces, para mí es súper importante que las nuevas generaciones les estamos enseñando que lo tienes todo a golpe de clic. Y eso genera una tolerancia a la frustración cero. Es decir, llego a mi trabajo y si mi jefe no me trata como yo quiero que me trate, adiós, me marcho del trabajo. El otro día me decía un paciente, me dejo, un chico de 22 años, dejo el trabajo porque mi jefe no me valora. ¿Lo que tiene tu jefe? Dice 60. Digo, ¿cuántos trabajáis en el departamento? 25. ¿Cuánto llevas trabajando? Un mes. Escúchame una cosa, que hay que currar mucho para que te valoren. No, es que no me he hecho ni caso, es que no me dedica tiempo. Es que fui otro día a su despacho y estaba hablando con otro. Entonces, claro, si tú te has acostumbrado a lo que quiero, lo consigo ya, cuando las cosas no salen como quieras, lo tiras la toalla. En el tema del amor, tenemos que enseñar a querer con constancia, a veces funciona, a veces no funciona, y posponer la recompensa. Eso fortalece mi corteza prefrontal, que eso lo explico en el libro, que es la zona de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, la zona que nos hace seres superiores, la que nos ayuda a decidir, a profundizar, a pensar, a discernir. Y necesitamos una sociedad, unos jóvenes, unos mayores, que sepan encontrar la verdad. Pero claro, si yo digo gratificación instantánea, la corteza prefrontal se va haciendo cada vez más fina y se debilita. Entonces, ya no leo un artículo entero, ya no me leo una novela. Y claro, nosotros hoy en día sabemos que cuanto más potenciamos el ejercicio físico, ser capaces de hacer meditación, cada uno la que haga, su mindfulness o la gente que es creyente, su oración, todas me valen. Pero ese desconectar para conectar con lo importante, la esencia, la trascendencia. Por otro lado, el cuidar mi cerebro. O sea, el famoso sudoku. El decir, si no me acuerdo de esta palabra, no paro hasta que me acuerde. Esta mañana estaba con el nombre de una cosa que digo, no la voy a buscar. Voy a potenciar mi hipocampo, ¿no? Voy a buscar la palabra. Y entonces intentaba asociar ideas. Tal y tardado. Bueno, o sea, luego la he desconectado porque me estaba agobiando y luego ya he caído en la frase, cuando tantas veces nos pasa. Pero si yo no me acuerdo de algo, no quiero ir a este restaurante, no me acuerdo cómo se llama, voy a buscarlo en internet. Mal. Y para eso yo tengo que a día de hoy cuidar mi cerebro. ¿Qué le estoy enseñando a mi cerebro todo el día? Gratificaciones instantáneas, que mi cerebro se deja llevar, le da alón, es cómodo, no piensa, o paro y leo. El otro día, el sábado, mis niños son muy pequeños, pero los senté, y son chicos, los senté a los 3 mayores, estamos hablando de un niño de 6, uno de 4 y uno de 3, pues son diminutos, en un sofá y les dije, durante media hora vais a leer. Cada uno les puso un pilón de libros, hay uno que sabe leer y los otros 2 no tienen ni idea. Pero el hecho de estar quietos y mirar las imágenes, porque si no, nos impide luego desconectar. Y hay una frase que yo quiero recalcar y es que es mucho más fácil que hay alguien desde fuera o un instrumento como la pantalla domine nuestros impulsos que nosotros mismos. Pero yo lo que recomiendo es decir, vale, yo sé lo que la pantalla me da, pero también soy capaz de quitármelo. Y decir, soy capaz de conectar contigo sin tener el móvil al lado. Y al principio cuesta, pero luego te da una sensación de dominio sobre ti mismo y de sensación de yo gestiono mi vida que es súper satisfactoria. Y luego, a veces uno dice, yo prefiero no abrir esto. Yo este tema prefiero no abrirlo. Y en esto yo soy súper respetuosa. Yo, el primer consejo que me dio una paciente, la primera paciente que vi en mi vida, que yo era estudiante, que estaba haciendo prácticas, me dijo, nunca abras algo que no seas capaz de cerrar. Entonces esto me lo tomo muy a gala. Mira, el otro día, es una paciente a la que yo tengo muchísimo cariño, achuchable, que vino a mi consulta, muy organizada, muy expeditiva, un trabajo muy tal, no para, quieta, y me contó su vida y de repente vi un foco y le dije, oye, por cierto, vuelve aquí. Me dijo, no quiero. Y le dije, vale, esto hace 6 meses. Le dije, yo me lo guardo y cuando estemos preparadas lo abrimos juntas. Y el otro día, que estaba mejor, todo lo tiene mucho más, me dijo, Marín, yo estoy muy bien, yo creo que ya estoy casi de alta. Y dije, no, hoy vamos a abrir el melón. Y me dijo, ¿crees que estoy preparada? Y le dije, ¿me tienes a mí delante? Y lo vamos a abrir. Pero esto es una cosa ultra dolorosa y cuando a uno le ha pasado esto en la vida, lo tienes escondido en algún sitio y cuanto antes lo sanes, mejor para ti. O sea, que te agredan, que te humillen, que te peguen, que abusen de ti, tiene sus consecuencias. A veces los tenemos súper encerrados y hay que dejarlo ahí por el momento. Pero si no va a ser madre, etcétera, son momentos de enorme vulnerabilidad. Y yo le dije a ella, hoy es el día y lo vamos a hacer.
Es decir, pero hay que estar preparados. Yo soy la primera que pienso que si tengo algo en mí, pues tienes que ir a alguien que es contar lo que más te duele, ¿no? Y poder tener a esa persona que le dices, mira, es que esto es mi fantasma, y que no te juzguen, y que te entiendan, y que para mí, si tú me dijeras quién es una persona vitamina, para mí la persona vitamina es la persona que te escucha con atención y que no te juzguen. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que te da la sensación de que cualquier cosa que cuentas, todo el mundo ya está como maquinando mentalmente, ¿no? Y entonces, cuando alguien te dice, ay, pues no pasa nada, pues te escucha, te atiende, ¡qué gusto! Oxitocina, persona vitamina. Y efectivamente que a veces cuesta pedir ayuda, porque yo soy consciente que cuesta pedir ayuda, y uno piensa, bueno, pues con esto toda la vida. Otro día una señora de 70 años que vi en consulta me decía, Marian, pero sigo toda la vida con esto, ¿para qué me lo abres ahora? Y le dije, no, yo no te lo abro, yo lo único que te digo es que tu cabeza te está empezando a fallar, no tienes ganas de vivir, tus hijos están preocupados por ti, tienes nietos que te adoran, y te diría una frase que ahora estoy repitiendo mucho a mis pacientes, porque yo intento lo complejo llevarlo a la sencillez. Entonces digo, la felicidad entre comillas, consiste en ser capaz de disfrutar lo bueno y ser capaces de gestionar lo malo. Si tú lo bueno que llega no lo disfrutas, porque estás pensando en lo malo, porque ¿para qué? Porque hay mucha gente que le cuesta disfrutar lo bueno, hay gente que es súper disfrutona, hay gente que en lo bueno está en tensión, y hay gente que en lo malo se bloquea. Bueno, pues muchas veces uno dice, bueno, pues yo a la gente le digo, mira, yo te voy a ayudar a que vuelvas a disfrutar de lo bueno de la vida. Y te voy a dar herramientas para que cuando llegue lo malo, porque llega siempre, todos nosotros nos llegan cosas malas siempre, no conozco a nadie que no le pasen cosas malas, a veces son enormes y otras veces son pequeñas, pero siempre pasan cosas, siempre están pasando cosas. Yo creo que no lo he contado todavía, pero te lo voy a contar. Yo entregué mi libro, feliz, por fin, Cuenta tu persona vitamina, se lo di a mi editora y estaba agotada, porque me costó mucho, entregué el libro y me dijo mi editora, te sobran 120 páginas. Y dije, 120 páginas, ¿y ahora qué quito? O sea, cada página que quitaba fue un duelo. Esto lo quito, este capítulo, el de los ratones y la oxitocina. El capítulo, no sé qué, lo quito fuera. Entonces, bueno, me fui despidiendo de las 120 páginas. Y entregué el libro y me fui a jugar con mi marido un partido de tenis para despejarme un poco. Y en un momento me vi agotada y le dije a mi marido, se acabó. Entonces dijo, bueno, un par de bolas más. Bueno, pues me caí al suelo y se me rompieron los dientes, la mandíbula, se me movió todo. Y entonces tenía que empezar a hacerme las fotos de promoción del libro. Bueno, he perdido dientes, me han operado varias veces y tal, ¿no? Y entonces yo decía, me he puesto a escribir sobre la persona vitamina y bueno, la verdad es que lo cuento ahora con risas, pero lo he pasado regular. Y siempre pasan cosas. Es que en la vida siempre pasan cosas. Y la vida consiste en decir, y yo soy capaz de disfrutar lo bueno. Cuando tú de repente te estén pasando cosas buenas y no seas capaz de disfrutarlas, piensa, algo me está sucediendo, voy a pedir ayuda, voy a hablar con alguien. Y cuando algo malo me esté pasando y no sepa gestionarlo o me bloquee a lo bestia, no tengas miedo a pedir ayuda, porque hay especialistas que te saben ayudar en este tema. Bueno, yo lo primero es que a veces aceptemos que podemos estar mal. Es decir, bueno, que estoy pasando una mala racha. Es que estoy pasando un mal momento, que a veces pasa en la vida, ¿no? Y decir, yo estoy ahora mismo en un momento regular de mi vida. Lo segundo es decir, ¿qué paso creo yo, si tuviera una varita mágica, que me gustaría que fuera el primer paso que cambiara? De que cambiara la relación con mi hijo, que me pidiera perdón esta persona, que cambiara este tema económico, que me dejara de doler la espalda. ¿Qué le diría yo a una hada madrina si viniera y me dijera una cosa? ¿No? Una cosa, ¿no? ¿Cuál es ese primer paso? Y en ese primer paso decir, ¿soy capaz de hacerlo solo
o sola, o necesito a alguien que me empuje. Es decir, a mí me encantaría volver a encontrarme bien y volver a tener ganas de ver a la gente, pero no me atrevo ni a llamar a mis amigas porque me da cosa que me vean así de mal. Pues a veces quizás llamar a una amiga, llamar a esa persona que le digo, es que me encuentro mal, necesito que me cuides, ¿no? Es decir, no tener esa vergüenza que a veces nos da de reconocer que lo estamos pasando mal y ser conscientes. Y espero haber ayudado a la gente que nos escucha, que yo intento que en este mundo a veces un poco caótico, donde nos cuesta encontrar el camino, consigamos pues encontrar un poquito de luz, ¿no? Que nos alivie ese dolor del alma que en muchas ocasiones todos lo sufrimos. Muchísimas gracias. Estoy a gusto conmigo mismo cuando estoy a solas, no me machaco. Soy capaz de enfrentarme a los retos de la vida. Soy capaz de ponerme ilusiones, de tener relaciones normales con las personas. Porque una persona con autoestima es una persona que a mí me gustaría decir, ¿no? Es una persona que se conoce, ¿no? Dice, oye, yo soy así. Sé que estos son mis puntos débiles, estos son mis inseguridades, pero las conozco y sé que cuando me toca enfrentar a ellas, pues tengo que echar un poco más de... ganas. Autoestima es hace décadas, en realidad, una de las palabras claves. Cuando yo era sumamente pequeña, esto no existía. Las personas podían estar seguras de sí mismas, incluso orgullosas, pero lo de la autoestima vino más tarde. Ahora tenemos claro que es uno de los pilares de la personalidad y de la estabilidad de los seres humanos. Pero, ¿cuáles son las características de las personas con buena autoestima? Pues eso nos lo va a desvelar hoy Marían Rojas en el diván de Marían. Muy buenos días, Marían. Buenos días, Cristina. Qué gran tema de sábado por la mañana, la autoestima. ¿Tú cómo la tienes, la autoestima? Hombre, yo me la he trabajado, Cristina. Yo creo que la has todos, trabajado, ¿no? Yo me la he trabajado. Yo creo que todos traemos cosillas, siempre inseguridades, miedos, fantasmas, y todo el mundo tiene ese punto en el que hay cosas en las que dice, oye, pues en esto tendría que trabajar, o esto no se me da bien, o pues todos, sea la autoestima en el plano físico, psicológico, intelectual, social, familiar. Imagínate, es que es una cosa muy grande. Lo que pasa es que el tema es que sea, como digo yo, que sea un aprobado alto notable, ¿no? Es decir, no nada de matrícula de honor, porque eso es muy complicado, tener esa autoestima de matrícula de honor. A veces sucede. Pero es bonito que señales que todo el mundo trae algo de serie. O sea, que no se crean nuestros oyentes que porque tengan un complejo físico o tengan un problema porque tartamudean o porque tienen una mente, yo qué sé, determinadas características, son una excepción. Todos tenemos que trabajar. Bueno, es que de hecho yo siempre suelo decir una frase que es que todos tenemos una batalla en nuestra vida, micro batallas, macro batallas, ¿no? Y algunas son por cosas gordas que nos han sucedido, que nos están sucediendo, y otras son las piedras de cada día, las cruces, las pequeñas cosas que nos suceden todos los días. Pero eso significa que tiene un impacto en nuestra autoestima, que fue descrita en 1890 por William James, pero luego ha tenido, yo me acuerdo en la época que yo estudiaba medicina, estaba súper de moda, o sea, no había un
impreso un artículo psicológico que nos hablará de la autoestima, como luego pasó con la inteligencia emocional o con, yo qué sé, estas cosas que de repente pues hay modas, ¿no? Pero efectivamente la autoestima es la capacidad que tenemos de confiar en nosotros mismos y creer en nosotros mismos. Y muchas veces, y lo que yo sí que sé es que cuando esta autoestima no está bien construida, cuando nuestros pilares emocionales, cómo nos hablamos, cómo nos proyectamos, no es sano, esto tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y en nuestras relaciones con los demás, sea personal o en el trabajo. Es decir, una persona insegura, y nos vamos al otro lado, una persona con una baja autoestima que no cree en el trabajo, le cuesta ponerse en su lugar, le cuesta sacar lo mejor que lleva dentro. En las relaciones de pareja, pues tiene relaciones a veces dependientes, relaciones tóxicas, es una persona que tiene muchos conflictos interiores y exteriores, y una cosa muy característica es que tiene una voz interior que le machaca, ¿no? Esa voz interior de la que yo tanto hablo: no vales lo suficiente, son más guapos que tú, son más listos. ¿Y qué pasa? Que en este mundo que nos ha tocado vivir, Cristina, con unas redes sociales, pero que ayer me decía un paciente, ¿no? Me decía: Marian, es que me comparo en LinkedIn, porque todo el mundo publica cosas de su trabajo, de sus éxitos, y yo me veo tan poca cosa comparado con los demás, y la gente les comenta y les pone like, y digo, bueno, pero que mucho de eso no es verdad, ¿no? Es decir, claro, si te pasas la vida comparándote con los de al lado, pues mantener una buena autoestima, una buena seguridad en ti misma, puede ser algo muy, muy complicado. Lo bueno que es apagar a veces las redes sociales y sobre todo no creer en ellas. Totalmente. O sea, yo digo, hay que relativizar. Todo el mundo con unas cosas y de vez en cuando alguna vez unas alegrías, unas sonrisas, unos tipazos. Bueno. Yo me acuerdo hace unos años que vi a una persona que se dedica a redes, que tiene muchísima influencia y que es una chica jovencita, muy mona y tal, y que tiene un tema de ropa, tema de joyas. No es española ella, y entonces monísima, y alguna vez la había visto y tal, y vino y tenía la carita redondita, un poco rellenita, me encantó que fuera tan normal y le dije, oye, pues en las fotos, dice, no, yo es que me hago Photoshop, dice, claro. Yo me pongo más delgadas las piernas, me estiro un poco no sé qué en la cara, y yo no sabía que soy un desastre para estas cosas, pero y entonces le digo que no sabes lo bueno que es estar aquí en la radio y que te hagan superestrellas, gentes increíbles del mundo del arte, de los artistas, de la política, y luego les coges en petit comité y tienen las mismas desgracias que tú y que yo. Bueno, es que la vida es así. Por eso yo creo que el tema de la autoestima es conseguir decir, oye, ¿estoy a gusto conmigo mismo cuando estoy a solas o me machaco? ¿Soy capaz de enfrentarme a los retos de la vida? ¿Soy capaz de ponerme ilusiones, de tener relaciones normales con las personas? Porque una persona con autoestima es una persona que a mí me gustaría decir, ¿no? Es una persona que se conoce, ¿no? Dice, oye, yo soy así. Sé que estos son mis puntos débiles, estos son mis inseguridades, pero las conozco. Y sé que cuando me tengo que enfrentar a ellas, pues tengo que echar un poco más de ganas. Es decir, la gente con autoestima no es gente que no tiene ningún problema y que nada le hace sufrir, porque eso es que no existe en esta vida, y también te digo, Cristina. Luego yo digo que la gente con una buena autoestima es gente que es realista, ¿no? Los pies en la tierra, que no te engañes a ti mismo. Oye, soy un tío realista, voy a hacer todo lo posible por conseguir esto, pero sé que quizá no se me dé bien. Pero ese realismo da mucha paz en la autoestima. Luego son personas responsables, una cierta responsabilidad en la vida, con lo que me comprometo, y eso te ayuda a sentirte mejor contigo mismo. Las relaciones sociales son más o menos equilibradas, o sea, las relaciones estas en que te enfadas, no te hablas, la toxicidad, de repente pues sufres, hipersensibilidades a todo, pues eso muchas veces tiene debajo una cierta inseguridad. Entonces suelen ser relaciones sanas, que yo es que promuevo mucho las relaciones sanas porque son muy buenas para el sistema inmune, toda esta cosa de la oxitocina que me encanta contar. Y luego son personas también que tienen fuerza de voluntad, es decir, que esta parte que sé posponer las recompensas, sé lo que necesito, no significa que esto te pase el 100% de las veces, pero la mayor parte de las veces a un cierto dominio de uno mismo, una cierta conciencia de dónde estoy, de quién soy, de lo que me gusta, saben renunciar y decir, oye, es que esto que me has planteado no es para mí porque no soy lo suficientemente bueno en esto, pero eso no es una baja autoestima, es que eso es realismo, ¿no? Y luego son personas que esa voz interior les acompañan, es decir, una voz interior relativamente amable, Cristina.
Claro, No, yo es que- digo, pero la voz interior, ¿cómo se modula? Porque es cierto que uno oye de repente en su fuero interno, "Bah, esto no tiene tanta importancia, no le des tanta importancia", o ¿y a ti qué más te da que esta persona tal? Pues hay que ver qué buena eres en esto, o qué bien te ha salido esto otro. Pero si la voz interior es machacona, ¿eso se puede regular? ¿Eso de dónde sale? ¿Es de nacimiento? Bueno, este es un tema que me apasiona, ¿no? Tiene un nombre en neurociencia que se llama red neuronal por defecto y tiene un nombre un poco curioso. Yo lo llamo la voz interior o la voz comentadora de la vida, ¿no? Ese run run es muy narrativo, muy autobiográfico, muy narcisista. Nos contamos nuestras cosas, nos decimos lo que pensamos de lo que nos está sucediendo y se ha visto que las personas estamos casi un 50% del día, yo creo que las mujeres incluso más, pero estamos casi el 50% del día metidos en ese run run, en ese estado de ensoñación donde de repente dejas de prestar atención a lo que estás haciendo y te metes en, pues esto qué aburrido es, no me apetece, qué cansada estoy, tengo hambre, qué poco he comido, qué cantidad de cosas tengo que hacer. Y a veces son cosas terribles, otras veces son narrativas, pero muchas veces ese concepto negativo sobre uno mismo, voy a este sitio y no me apetece, vaya lío me he metido, debería haber dicho que no, pero es que no sabes decir que no nunca, ¡bum! Y tú te has puesto en modo alerta interior, y en ese modo alerta que ya sabemos que nos deteriora tanto a nivel celular, a nivel bioquímico, fisiológico y mental. Primero es diagnosticar de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta voz interior. Hay muchos estudios de dónde se origina, bioquímicamente no está claro, pero yo tengo una teoría, de hecho la cuento en Encuentra tu persona vitamina, porque cuando he tratado en terapia esa voz interior en personas con baja autoestima o con traumas, decía yo, ¿de dónde viene esto? ¿No? Entonces yo hago esta técnica que se llama EMDR, que es una técnica para quitar o desactivar traumas, y entonces veía que muchas de estas frases que nos repetimos provienen de la infancia o de momentos a lo largo de nuestra construcción de la personalidad en la infancia y en la juventud. Frases que se decían nuestros padres o cuidadores entre ellos, que decían de nosotros. Te doy un ejemplo. Es que esto es un pesado y su hermano es mucho más listo. Es que este no hay quien lo aguanta. Vas a ser un desastre en la vida, ¿no? Y tú de repente te ves un día con 45 años diciéndote, es que tú, mi hermano, es mejor que yo. Es que esto soy un desastre, o te ves repitiéndote frases. Entonces a veces hay que un poco cambiar la narrativa de mi vida, ¿no? Y hablarnos de otra manera. No se trata de ir por la vida diciendo yo es que soy el mejor y esto tal, porque eso sí es real también, pero tratarnos con mayor amabilidad. Es decir, ser más amables con nosotros mismos, mirarnos más de tú a tú, un poco de forma compasiva, que de forma tan dura, que esa forma tan dura de vernos es que nos perjudica profundamente, Claro. nos daña, ¿sabes, Cristina? Pues vamos a intentar cambiar un poco esa censura interior, esa voz interior tan negativa. Nos recuerda Marian Rojas que es crucial. Muchísimas gracias, amiga. Gracias, Cristina, que tengas un gran sábado y a nuestros oyentes también. Un abrazo.